periodista y director de Semana Económica, David Reyes, precisamente sobre temas económicos. Y vamos a empezar hablando del tema del bono ofrecido por el presidente del Consejo de Ministros de 350 soles, que no va a ser por familia, sino por persona. David, muchas gracias por estar con nosotros en 24 horas mediodía. Este bono de 350 soles que ha anunciado el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, nos va a costar a todos los peruanos algo de 4.550 millones de soles. El ministro Franque ha dicho que el Perú en este momento tiene las espaldas para sostener este gasto y este bono que ha ofrecido. ¿Cómo ves tú esta propuesta que se ha hecho inicialmente desde la presidencia del Consejo de Ministros? Francisco, gracias por la invitación. Mira, creo que lo primero, lo más importante es ver el contexto. Es decir, no es tan claro, como lo tenía aparentemente el señor Franque, que estamos en un buen momento boyante como para poder dar este gasto. Porque finalmente estamos en unos niveles de deuda que son superiores, largamente superiores, a los que estamos acostumbrados en los últimos años. Nosotros teníamos un límite que era de 30% y las razones de la pandemia hicieron que flexibilicemos ese límite. Entonces hoy pasamos el 35%, vamos a llegar al 40% y hay una tarea primordial del Ministerio de Economía y Finanzas de reconducirnos a lo que llamamos la senda fiscal, es decir, de volver en la trayectoria de los próximos años a niveles de deuda similares a los de los años anteriores y que no sobrepasen, que respeten esta regla de 30% para que el país no esté sobreendeudado. Entonces, en ese contexto, anunciar una medida como esta no necesariamente te está diciendo que se está tomando la prudencia fiscal necesaria para llegar a este punto. Eso creo que es esencial. Lo segundo es que claramente políticamente le va a beneficiar al gobierno. El gobierno se ve golpeado en estas primeras semanas por su propia actuación. Entonces, claro, es un camino fácil el de tomar el gasto y entregar dinero de manera directa a la población. Sin duda, les sumará algunos puntos en popularidad y yo creo que, lamentablemente, ese es el verdadero fin de este bono. Ahora, expliquémosle al televidente, David, qué significa que el Perú se sobreendeude en la situación en la que estamos viviendo, porque las deudas no lo vamos a pagar nosotros precisamente, sino que hay que explicarle a los televidentes que estas deudas que adquiere el gobierno peruano se pagan a 10, 15, 20 años, es decir, no solo nosotros, sino probablemente nuestros hijos y hasta nietos son los que van a tener que soltar el billetito para poder pagar estos gastos. Sí, de hecho, había lo que llamamos una circunstancia de guerra con la pandemia que hizo que emitamos deuda, bonos, hasta por 100 años. Imagínate, 100 años vamos a ir pagando los bonos de esta pandemia. En algún caso, ¿no? Una parte de la deuda pública ya está a ese periodo, a ese tiempo. Ahora, ¿qué ocurre? La idea es que si el país fuera una persona, la idea es que cada año esa persona pueda pagar los intereses de las deudas que tiene. Y es evidente de que hay un límite para eso. En algún momento el sueldo te queda corto. Y aquí no se trata ni siquiera del PBI, sino de los ingresos fiscales. Si nosotros hacemos un esfuerzo mayor por recaudar, si hacemos un esfuerzo mayor por tener menos informalidad, si hay más personas y más empresas tributando, generaremos más ingresos y por tanto podemos tener la capacidad de gastar más, pero también de endeudarnos más. No es el caso. No es el caso primero porque ya estábamos en límites de deuda que empiezan a levantar las alertas de los inversionistas internacionales. Tú no le prestas plata a alguien que ya está empezando a sobreendeudarse y que no da señales claras de volver a los límites. Entonces, ¿cómo tú, si volvemos al ejemplo de la persona y un banco, como un banco que ve la situación de una persona que ya está endeudada con distintas instituciones a distinto plazo y no mejora sus ingresos, se ve preocupado y evidentemente ya no le presta más? Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué ocurre a nivel internacional? Los inversionistas, por supuesto, no van a estar fijándose en cada anuncio en cada país, pero le hacen caso a unas instituciones que se llaman calificadoras de riesgo. Y esas calificadoras de riesgo están permanentemente viendo estos detalles. Ellos sí tienen analistas que dicen, oye, el Perú está empezando a sobreendeudarse y no está dando las señales adecuadas para decir que va a volver a esto que el propio ministro Franque llama la senda fiscal,
que es llegar a 30% o menos sobre el PBI de la deuda que tenemos. Entonces empiezan a mostrar preocupación. Y estas calificadoras nos ponen una nota. Es como decir, hoy día nos pusieron 12, mañana nos puede poner 14 porque mejoramos, 16. Nosotros estábamos en un buen 16, digamos. Tenemos las garantías, pero nos están observando y están dando ya señales de que podrían bajarnos la calificación. ¿Esto qué hace? Finalmente, hace que cada vez que necesitemos una mayor deuda, un poco más de deuda, nos cobren más caro. Tengamos que pagar mayores intereses. ¿Por qué? Porque empezamos a ser un país más riesgoso. Ahora, de hecho, Standard Poor's ha bajado su proyección para el Perú a 3.5% cuando anteriormente estaba a 5%. Esto ha ocurrido hace apenas un par de días, ¿verdad? Eso también es una mala señal para la economía de nuestro país. Mira, por las circunstancias de la pandemia, cómo se ha visto afectada nuestra economía, pero también por estos indicadores, las principales agencias calificadoras de riesgo están mirando a Perú con detalle y ya empiezan a decir, se empieza a ver en ese escenario que podrían bajarnos la calificación todas en conjunto. Lo que ocurre normalmente es que una lo hace, termina de despertar las alertas de los demás y las demás lo hacen. Y cuando eso ocurre y nosotros vayamos al mercado internacional de inversionistas a pedir dinero para paliar cualquier circunstancia, bueno, ya lo tengamos que hacer a una deuda que es mucho más cara. Nosotros hemos pagado una deuda baja. ¿Qué, por ejemplo, podría ser una buena señal? Que en lugar de dar entregas directas, lo que hagas es anuncies un gran plan de infraestructura. Digas, como país vamos a invertir públicamente en obras de infraestructura. ¿Qué hace? Eso, primero, es una señal que no estás simplemente regalando el dinero, sino que estás invirtiendo para tener un retorno. Este retorno tiene un retorno de corto plazo, que es la obra pública genera empleo de manera automática. Tú mañana empiezas una obra pública y por supuesto, ¿qué empieza a ocurrir? Los obreros de las zonas aledañas empiezan a trabajar en construcción. Le das dinero a gente poco favorecida porque no se requiere pues una capacidad técnico-profesional para ser un obrero. Empiezas rápidamente a inyectar dinero en la economía de las familias y por supuesto alrededor de la obra pública se crea un comercio, se crea un entorno favorable. Entonces, la inversión en infraestructura puede ser perfectamente un mejor camino que entregar dinero. Hay quienes dirían, oye, pero el año pasado, ¿cómo le permitíamos a Martí Vizcarra entregar dinero? Sí, porque eran otras las circunstancias, eran las circunstancias de cierres de la economía, primero totales y después parciales. Era un momento mucho más duro donde rápidamente había perdido muchísimo empleo y mucha gente estaba realmente necesitada. A pesar de que tenemos un problema de data, porque tenemos un problema de data en un país tan informal como este, igual hacía mucho sentido que en ese momento ocurriera y una agencia calificadora de riesgo mira esto y dice, bueno, esto es razonable, pero hoy ya deja de serlo como era visto el año pasado. Ahora, hablemos de la inflación. Mucho se ha hablado de que hemos superado nuestra meta inflacionaria histórica, siempre nos hemos mantenido por debajo del 2%, sin embargo está cerca del 3.1%, si es que no me equivoco, pero esto es un fenómeno que según unos cuadros que ha publicado también el Banco Central de Reserva, es un fenómeno global. La inflación está subiendo en todos lados y de hecho la inflación peruana es una de las más bajas de la región. Es cierto, ¿no? La inflación es baja en los promedios en comparación con los países de la región, cierto. También es cierto que hay un fenómeno global. La inflación es producto también en este momento de que las economías se están recuperando y cuando se recuperan las economías empiezan a gastar más y cuando gastas más se eleva la demanda y la demanda de productos y servicios y por supuesto estos se encarecen. En economías abiertas como la nuestra esto es lo que sucede. En la medida que vayamos recuperándonos económicamente podemos tener espacios de inflación y hay una inflación global que también aterriza el Perú a través de algunos productos básicos que son esenciales para elaborar otros productos en el país, como la maíz, que le damos de comer a los pollos, como la soya, que entra en nuestro aceite, como el trigo, que va a repercutir en el precio desde los panes hasta las pastas que consumimos en la canasta básica familiar. Entonces es lógico que esto ocurra. Sin embargo, lo que suma a un gobierno que genera una alta incertidumbre es una elevación del tipo de cambio. Esto es que vemos el dólar hoy día más caro que nunca, en niveles históricos.
Y si, por ejemplo, ya tú traes un producto que viene con un precio más alto del normal, le sumas un tipo de cambio que al convertir a soles le genera un doble efecto inflacionario. Entonces se encarecen más los productos. ¿Qué hace el BCR? El BCR tiene, por supuesto, herramientas para hacer un control de la inflación, pero son herramientas que, digamos, bien puede usar ahora en detrimento del crecimiento económico. Lo que hace el BCR es, voy a bajar la tasa de interés de referencia. Esta tasa es base para los créditos de las personas y de las empresas. Pero cuando tú la bajas, encareces los créditos. No, cuando la subes, perdón. Cuando la subes, encareces los créditos. Y, por supuesto, eso hace que se controle la inflación, pero, por otro lado, le resta un aliciente a la reactivación económica. Entonces, hay ahí digamos, una compensación que puede ser negativa. El BCR va a hacer todo lo posible, sin ninguna duda, para controlar la inflación, pero a la vez lo importante también es reactivar la economía. Claro, y precisamente tenía entendido que el BCR lo que había hecho era subir la tasa de interés. O sea, esto es lo que habíamos conversado hace unos días en otro espacio, precisamente lo que, contrario a lo que se esperaba que hicieran para reactivar una economía, es decir, bajar la tasa de interés. ¿Cómo impacta a los peruanos esta decisión que toma en materia monetaria el BCR? Sí, mira, es que lo que ocurre es que la inflación te iba a llevar a tomar esa decisión, pero esa decisión podría no ser tan pronto. Yo creo que el BCR se adelanta a una decisión, y cambia la tendencia porque teníamos las tasas súper bajas. Con las tasas súper bajas lo que hacías es alentar el crédito. Entonces las empresas empiezan a tomar crédito que es mucho más barato y, por supuesto, empiezan a invertir y se produce un círculo virtuoso para la economía. Cuando elevas la tasa, reduces un poco ese círculo virtuoso. Y cuando vas anunciando que la tasa va a seguir elevándose, reduces otro poco más. Y claro, para controlar la inflación, cuando podríamos hacer otra cosa, podríamos tener un gobierno más estable, podríamos tener ministros que no están siendo cuestionados desde distintos francos, podríamos ver un país mejor manejado, una mayor gobernabilidad. Y en un escenario de mayor gobernabilidad, quizás el BCR no se viera obligado a tomar estas medidas para controlar a la inflación y a la vez, digamos, quitarle incentivos a la reactivación económica. Claro, y esto, entonces, en buen cristiano, David, de hecho impacta en la población porque si yo me iba a endeudar hoy, voy a tomar mis precauciones y voy a decir, aguanta un momentito, mejor no me endeudo con ningún banco y me espero un ratito más a que bajen nuevamente las tasas de interés, ¿verdad? Bueno, no tenderían a bajar. Lo importante en general en las inversiones es que haya un clima razonable en el que tú puedas tener reglas de juego claras hacia el futuro. Y lamentablemente con este gobierno no las tienes. Porque por un lado tienes un Frank que sí, habla como cualquier otro ministro de Economía anterior. Pero por otro lado hay propuestas que suenan más a populismo, como esta de la entrega de los bonos, que a un resultado directo sobre la mejora de las personas. Yo insisto en de que otros caminos, como un shock de infraestructura, podrían ser mucho más importantes para nuestra reactivación económica. Y por otro lado, pues tienes a gente tanto como Bellido, como a distintos otros ministros, hablando de una necesidad de una empresa respaldada por el Estado que entra a competir a los mercados. Eso sin duda alerta a cualquier inversionista, ya sea un empresario local o sea un inversionista extranjero. El empresario local va a decir, ¿para qué yo me voy a meter a hacer negocios en este país donde de pronto van a meter un actor como el Estado que va a competir deslealmente conmigo? ¿Por qué? Porque yo voy a sufrir con toda la regulación que hay, yo voy a sufrir con la competencia y sin embargo una empresa avalada por el Estado nunca va a quebrar, siempre va a tener las de ganar en ese escenario. A eso llamo una competencia desleal. Todas estas señales que no pasan desapercibidas, sin duda golpean a la reactivación allí de la confianza de los empresarios para seguir invirtiendo. Y tenemos que tener claro, no nos recuperamos, no nos vamos a recuperar económicamente en la medida en que nuestros empresarios y los empresarios extranjeros que invierten en el Perú y los inversionistas apuesten por este país con credibilidad. La credibilidad es lo que pierde el gobierno en estos momentos. Muchas gracias, David, por tu participación. Ha sido el periodista David Reyes, director de Semana Económica, y hemos comentado algunos temas relacionados a la coyuntura económica. Tenemos información